Josafat enfrenta uno de los tiempos más difíciles del pueblo de Israel. 3 ejércitos se juntan contra el pueblo. 3 ejércitos vienen contra Israel, contra Judá. Usted no puede hacer nada contra 3 ejércitos. 3 ejércitos, es imposible que Josafat pudiera vencer a 3 ejércitos. Si él no vencía a esos 3 ejércitos, todo Israel, todo Judá iba a ser capturado. Muchas veces nos enfrentamos a cosas así. Nos enfrentamos a situaciones difíciles que no podemos hacer nada. Una llamada del médico: tiene cáncer, tiene diabetes, tiene esta enfermedad interminable, o terminable más bien. Tiene esta enfermedad, tiene esta situación. Hay veces que recibimos una carta del abogado o de migración y no sabemos qué hacer. Estamos como Josafat. Las historias del Antiguo Testamento nos ayudan a podernos poner en el lugar de esas personas. Porque hoy quizás no van a venir 3 ejércitos contra ti, pero sí van a venir problemas, circunstancias difíciles, pruebas, luchas, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas en la familia, en el matrimonio, en tus padres, en tus hijos. Van a venir situaciones difíciles. Todos pasamos situaciones difíciles. La Biblia dice: no te sorprendas como que algo raro te ha venido. Te van a venir pruebas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos gusta, ¿verdad? Imagínense, va a salir todo triste de aquí, ¿verdad? Porque el predicador le está diciendo que va a tener problemas. Si yo vine a que me levantaran, hermano, y usted está diciendo que va a tener problemas, pues le tengo que decir la verdad. Van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, tiempos difíciles. Pero Dios no te va a dar nada más de lo que tú puedas resistir. Dios no te va a meter en una situación difícil en la que no puedas salir. Dios te va a dar la fuerza, la fortaleza y la solución para salir de ellas también. Amén. Muchas veces pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, cuando lo que necesitamos realmente es que las circunstancias nos cambien a nosotros. Los tiempos difíciles nos cambian. Los tiempos difíciles nos hacen más humildes. Los tiempos difíciles nos hacen agachar la cabeza. ¿Quién no se pone humilde cuando no tiene trabajo? ¿Quién no se pone humilde cuando no hay dinero para comprar la comida? Oh, ahí se nos olvidan los orgullos, se nos olvidan los resentimientos. Y Dios nos lima, Dios nos hace como un diamante, nos va puliendo. Y duele que nos pula Dios a veces, ¿sí o no? A veces duele que el Señor nos quite lo que no le agrada. Y lloramos y nos enojamos y nos frustramos. Pero si eres fiel y permaneces, Dios va a hacer de ti una mejor persona después de ese tiempo difícil. Dios va a hacer de ti una mejor persona, una persona más capacitada, llena de fe, madura en Dios. Pero tenemos que pasar por esos tiempos difíciles. Así que Josafat, ya lo vimos, él busca a Dios, ora a Dios, clama a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y él le pide a Dios, le dice: no tengo la fuerza suficiente. Usted puede leer el capítulo, los versículos más atrás de los que acabo de leer en su casa. Dice: no tengo la fuerza suficiente. Dijo: no sabemos qué hacer. Y también dijo: y volvemos a ti nuestros ojos. ¿Se acuerdan de eso? Esa fue la oración de Josafat. Y todo el pueblo estaba ahí reunido, todos estaban orando. ¿Sabe? Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que hacer una reunión de oración urgentemente. Amén. Cuando las cosas se pongan difíciles en su vida, no vaya y corra con la vecina o con la comadre, o no vaya y corra al teléfono a decirle a todo el mundo que su hijo hizo esto o el otro. No, vaya y doble sus rodillas y haga un culto de oración en su casa. Reúna a su familia y digan: oigan, las cosas se están poniendo difíciles, algo está pasando, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Josafat eso hizo. La Biblia dice que dobló sus rodillas, clamó al Señor, y entonces pasó algo. Yo quiero que vaya ahora sí al versículo 14, si me lo quieren poner ahí. Pasó algo, dice la Biblia en el versículo 14. Mire lo que pasó. Dice: y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías. Y bueno, ahí viene toda la descendencia, ¿verdad? Les voy a brincar tantito. Dice: levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, ¿qué vino sobre él? El Espíritu de Jehová. En medio de la reunión.
Cuando el pueblo de Dios se reúne para buscar a Dios, el Espíritu de Dios viene en medio de la reunión. Esta mañana yo sé que el Espíritu de Dios ha venido en medio de la reunión. Si el Espíritu de Dios no viene en medio de la reunión, estamos perdiendo nuestro tiempo. Amén. Si el Espíritu de Dios no nos usa, nada de lo que tengamos que hacer tiene sentido, hermano. Nada. Necesitamos el Espíritu de Dios que venga a nuestras reuniones. Porque es el Espíritu de Dios el que cambia vidas. Es el Espíritu de Dios es el que levanta la fe. Es el Espíritu de Dios el que sana enfermos. No somos nada sin el Espíritu de Dios. Si usted sintió algo esta mañana, fue el Espíritu de Dios. No fue la música. Yo ayer les decía a los amigos del banco de comida, porque siempre los sábados que ellos me permiten hablarles 15 minutos, terminamos con una oración y cantando algún canto. Siempre mientras estamos cantando yo veo varios rostros llorando. Veo a algunos que están sintiendo algo, veo a varios que están así. Y yo les decía ayer, no crean que es la cantante, no es Jessica. No crean que es la guitarra, no crean que es... No, es el Espíritu de Dios que ha venido sobre nosotros. Y usted sintió algo esta mañana, fue el Espíritu Santo de Dios, que le está diciendo, te amo, estoy contigo, te acaricio, necesito que tengas fe en mí. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que mientras estaban orando, el Espíritu Santo vino sobre la reunión y vino sobre este hombre. Oh, hermano, ¿cuánto necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos llene de nuevas fuerzas, hermano? ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo nos use, hermanos del ministerio? Somos nada sin el Espíritu Santo. Somos nada sin Él. Hay gente que me dice, pastor, me gusta cómo predica, me gusta cómo habla, me gusta cómo dice las cosas. Y yo les digo, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Yo soy un hombre imperfecto, pero Él viene y Él a veces me usa en su soberanía y le da una palabra a usted que lo llena de bendición. Pero es el Espíritu de Dios, no pierda la vista en Dios. No es el hombre, no es que ahora no va a venir el hermano Adiel, entonces no está bien el servicio. No. El Espíritu de Dios siempre está aquí con nosotros. Él no falta, Él no falla, Él no se enferma, Él siempre está aquí. Venga a buscar el Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, ministros de alabanza, ministros en la enseñanza, ministros en la oración, ministros, todos los ministerios. Necesitamos el Espíritu de Dios. No es el talento, no es la voz, no es la música, es el Espíritu de Dios. No es la organización, no es la administración, es el Espíritu de Dios. Es mejor un encuentro con el Espíritu Santo de 5 minutos que un encuentro con un hombre de 2 horas. Usted no venga a encontrarse con un hombre, venga a encontrarse con el Espíritu Santo. 5 minutos de estar con Él cambian la vida para siempre. Mire lo que le pasó a Pablo. ¿Cuánto habrá durado el encuentro que Saulo tuvo con Jesús? ¿Cuánto habrá durado? Él dice que vio una luz, ¿se acuerdan? Para los que saben de Biblia, que vio una luz y luego escuchó una voz y él se cayó del caballo, ¿se acuerdan? ¿Cuánto habrá durado esa visión? 30 segundos, 1 minuto, no sé cuánto habrá durado. Fue la única visión que lo hizo cambiar su vida para siempre. 30 segundos, 1 minuto de su vida bastó para que Pablo cambiara su vida y consagrara su vida a Cristo Jesús, tanto que al final de su vida murió decapitado por predicar a Cristo. Con 30 segundos de estar en la presencia de Dios. Hay gente que le hablamos de Cristo, hay gente que le enseñamos la Biblia y le llamamos por teléfono, le invitamos y a veces viene, a veces no viene, no está firme y Dios me ha dicho, no ha tenido un encuentro conmigo. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, no necesitas que te hagan seguimiento. No necesitas que te llamen por teléfono. No necesitas que el pastor te visite. Tú dices, yo voy a la iglesia porque he tenido un encuentro con Dios. Necesitamos que la gente tenga encuentros con Dios.
porque eso cambia la vida. Así que Jaziel recibe el Espíritu Santo, viene sobre él el Espíritu de Dios, y la Biblia dice que entonces Dios habla a través de él. Ponme el versículo nuevamente, versículo 14. Dice: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Dice, vino sobre él, y cuando vino sobre él, entonces él habló. Vamos a ver el versículo 15, está adelante. El versículo 15 dice: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Mira a quién le dirige su mensaje. Y a ti, rey Josafat, Jehová os dice así. Este es el mensaje que el profeta recibe de Dios y habla a la congregación. Y dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Jaziel se levanta en la reunión y dice: el Espíritu viene sobre mí y está diciendo esto. Dios siempre habla, hermano. Cuando le buscamos, Dios siempre habla. Cuando clamamos, Dios siempre habla. Dice Jeremías 33:3, me lo pones ahí. Dice: clama a mí, ¿y yo qué? Y yo diga conmigo, responderé. Dios siempre responde cuando clamamos a Él. ¿Ha clamado a Él últimamente? ¿O tiene mucho que no clama a Él? ¿Ha clamado a Él últimamente? ¿Acaba de clamar a Él hace unos momentos? Entonces tenga la seguridad que Él va a responder, porque es promesa de Dios. Él dijo: nada más clama a mí y yo te voy a responder. Oh, Él no es un Dios tan ocupado que no puede responder. No, Él no es un Dios con el que hay que sacar cita para que Él esté disponible. No, Él está disponible 365 días al año, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Amén. Usted nada más dobla sus rodillas y dice: Padre, quiero hablar contigo, y Él deja cualquier cosa y dice: dime, hijo, que yo te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¡Wow! Hay cosas que tú no sabes todavía y Dios te las va a enseñar. Hay cosas ocultas que no sabes y Dios te las va a mostrar, pero tienes que clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando el pueblo clamó, y cuando Josafat clamó, entonces Dios respondió a través de Jaziel. Venían los ejércitos, no sabían qué hacer, y Josafat clama a Dios, y entonces Dios habla a través de Jaziel y dice: no tengan miedo a esta multitud. No tengan miedo. Me llama la atención que Dios siempre habla del miedo. Siempre nos dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Hay gente que está aprisionada en los barrotes del miedo. Está aprisionada en la cárcel del miedo. Está aprisionada en sus temores. ¿A qué le tiene miedo usted? No me lo diga, obviamente, pero nomás piense: ¿qué le tiene miedo usted? No diga que a su esposa, ¿verdad? Porque entonces... o a la suegra, ¿verdad? ¿A qué le tiene miedo usted? Porque en nuestros mayores temores están escondidos nuestros llamados de Dios. Amén. En nuestros mayores temores están escondidos los llamados, o el llamado que Dios nos hizo. Siempre tenemos miedo a iniciar algo, y generalmente es donde Dios te está llamando a servirle, para usarte. Donde tenemos miedo a veces a apretar ahí, es donde Dios te está diciendo: haz lo que yo te voy a usar, haz lo que yo te voy a abrir puertas, haz lo que yo te voy a bendecir. Amén. Gente que vive frustrada toda la vida por sus miedos, por sus temores. No se sale del empleo donde está, que no le gusta, que sabe que no es lo de él, por miedo a emprender algo nuevo. Gente que está aferrada a un lugar donde vive, a una casa, a un lugar que no se quiere cambiar de ahí porque tiene muchos años y tiene miedo. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Gente que tiene miedo. Gente que tiene miedo de cambiarse de iglesia muchas veces. Y están en iglesias donde no son bendecidas, donde saben que hay cosas que no están bien y dicen: no me cambio de aquí porque tengo miedo. ¿A dónde voy a ir? No conozco a nadie, no sé nada. Y la gente, muchas veces, hermano, Dios no nos bendice porque estamos amarrados a nuestros miedos.
amarrados a nuestros temores. Pero hoy Dios te está diciendo, no tengas miedo. Levántate, haz lo que Dios te ha dicho que hagas, deja ese miedo a un lado, porque Dios está contigo y te va a bendecir si tú te levantas, si tú caminas, si tú sales de ese miedo. No temáis delante de esta multitud, dijo Jaciel. Y es lo que Dios te está diciendo esta mañana. No tengas miedo. El miedo es tu peor enemigo. Te va a detener para cumplir tu propósito en Dios. El miedo es el más grande enemigo de la fe. No se puede vivir con fe y con miedo al mismo tiempo. No se puede vivir con fe y con duda al mismo tiempo. Los dos se oponen. Ahora, cuando Dios le estaba diciendo al pueblo, no tengan miedo, no era de que no iban a sentir miedo, por eso luego confundimos las cosas. No, el no tener miedo, cuando usted ve en la Biblia que dice no tengas miedo, no es que no lo sientas, lo vas a sentir. A todos nos da miedo emprender algo. Cuando iniciamos esta iglesia yo estaba temblando hace 4 años, tenía miedo. Y les decía, no se preocupen, que yo estoy preocupado. No se pongan nerviosos, que yo ya estoy nervioso. Y cuando abrimos ese espacio ahí de atrás, la segunda suite, no teníamos ni el dinero para pagar la renta de esa suite. Y tenía miedo. Pero dije, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Con todo y miedo, con todo y temblando. El año pasado tomé algunas decisiones en mi vida personal y lo hice con miedo, pero lo hice. Y hay cosas que usted ha hecho y quizás con miedo. El mejor ejemplo son las mamás cuando van a tener su bebé. ¿A cuántas mamás no les ha dado miedo ir al hospital para tener el bebé? Si hay alguien que no le ha dado miedo, venga y le voy a pedir un autógrafo aquí para que me la firme en la Biblia. Pero a todas las mamás yo creo que les dio miedo, ¿o no? ¿Hay alguien que no? Vale un aplauso, ¿no? A todas, ¿verdad? Y les da miedo, pero ahí van, ¿verdad? Y después de que tienen al bebé dicen, ay, vamos a tener otro, ¿verdad? Y con todo y miedo, pero quieren tener otro. Mi esposa me está diciendo, vamos a tener otro. Y yo, no, tranquila ya, tranquila. Nos da miedo, pero lo hacemos. Lo que Dios te está diciendo es, aunque te dé miedo, hazlo. Yo voy a estar contigo. Eso significa no tener miedo. No significa, oh no, yo estoy seguro, yo puedo, sí, yo estoy. No, eso no existe. Siempre vamos a dudar un poco, siempre vamos a sudar los nervios, siempre nos va a dar como que, y si lo hago, y si me comprometo y me quedan mal, y si realmente lo hago y confío en esta persona, y uno está con ese miedo como que, si lo hago, no lo hago, pero cuando uno se decide a confiar en Dios y lo hace, entonces viene la bendición del Señor. No tengas miedo, dijo Jaciel de parte de Dios. Se dice que un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y su papá le mostró un avión en el cielo. Le dijo, ¿ves aquel avión? El niño vio el avión en el cielo y le dijo, ¿qué tan grande es? Le dijo, no, pues es muy chiquito. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y le dijo, lo acercó ya a un avión de cerca en la tierra y dijo, ¿qué tan grande es ese avión? Dijo, wow, es grande, es gigante, es inmenso. Y le dijo, así es con Dios. Si estás lejos de Dios, lo verás chiquito. Lo verás que no puede hacer mucho por ti. Lo verás que está olvidado de ti. Pero si estás cerca de Dios, lo verás grande, inmenso, gigante, poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios gigante, grande y poderoso? Si estás cerca de Dios, tu fe es grande. Si estás cerca de Dios, Dios es grande para ti. Pero cuando estás lejos, dices, no, Dios no puede hacer eso. No, yo tengo que hacer lo mío. Dios es grande. No es vuestra la guerra. Si me vuelven a poner el versículo 15, por favor. Dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Eso fue lo que dijo Jaciel al pueblo. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabe, hermano? Las guerras que estamos pasando, las luchas que estamos pasando,
las peleas que estamos pasando, no son contra ti. El diablo tiene una guerra contra Dios eterna, de todo el tiempo. Hay una guerra entre él peleando contra Dios. Dios no pelea con él porque Dios es todopoderoso. Pero el diablo busca sacar y quitar la fe de la gente. Entonces tu pelea realmente no es contra ti, es contra Dios. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Así que cuando Dios le da esta palabra a Jaciel, está diciendo: no se preocupen, la guerra es de Dios. Ustedes nomás vayan, se van a parar ahí, peinaditos, para que salgan en la foto, y yo voy a hacer todo, dijo Dios. Es lo que Dios le estaba dando a entender. No se preocupen, la guerra es mía. No te preocupes, la guerra es de Dios, no es tuya. A ti nada más te resta creer, nada más créele al Señor, nada más cree sus promesas, lo demás Dios lo va a hacer. Esa palabra, hermano, a Josafat le dio una seguridad y una confianza. A Josafat, cuando tuvo esa palabra, él se abrazó de esa palabra y dijo: amén, yo creo esa palabra. Pero lamentablemente hay cristianos o gente que dice: no, yo no creo eso. Eso es muy fácil. ¿Está en ti creer esta mañana esta palabra o no? Está en ti creer que de Él es la guerra, no es tuya, es guerra de Él, y Él la va a vencer, Él va a salir victorioso sobre esa guerra. Está en ti creer eso. Hay muchas palabras en la Biblia. Voy a leer algunas rápido para que escuche usted y su fe se llene. Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Isaías 54:7: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, dice Dios, de mí vendrá. Salmos 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el Señor. Y por último, escucha esta promesa de Dios. Isaías 41, del 10 al 13: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, dice el Señor. ¿Cuántos creen esas palabras de Dios? Dale ese aplauso a la palabra de Dios. La palabra la que nos sostiene, la palabra la que nos da la victoria, hermano. Cuando se sienta triste, desanimado y quiera dejar todo y quiera renunciar a todo, lea la palabra de Dios. Entonces su fe se va a levantar de nuevo. Mi esposa y yo, por varios años no podíamos tener familia. Muchos de ustedes saben esto. Y mientras yo estuve casado con ella de pastor, cuando nos casamos yo me recibí de pastor ese mismo año. Y todo ese tiempo que yo ministré como pastor no podíamos tener hijos. Y durante esos años fueron años difíciles, porque bueno, el primer año no pasa nada, el segundo ya la gente empieza a preguntar, ¿verdad? ¿Y cuándo el niño? ¿Verdad? ¿Y cuándo el bebé? Sobre todo algunas hermanas tienen esa unción especial de estar pregunte, pero no pregunte, ¿verdad? Déjenos. Porque cuando uno tiene el primero, luego, ¿y el segundo para cuándo? O sea, apenas nos estamos acoplando con el primero, ¿verdad? Cuando no tienes novio, ¿y el novio? ¿Y cuándo? Y luego tienes el novio, ¿y cuándo te casas? Y te casas, ¿y cuándo el bebé? La gente tiene prisa porque uno tenga, para que haga todo, ¿no? Y los primeros años, pues fue algo quizás no muy importante, pero después los años pasaron y la gente preguntaba más, la gente nos veía y quizás
le daba un poco de pena en el día de la mamá, en el día del papá. Nosotros, mi esposa y yo, vivimos todo eso. Hubo hermanos que me dijeron: hermano, usted es pastor, pero no tiene hijos. Como dándome una categoría menor, porque no tenía la experiencia de tener hijos. En una ocasión hubo un problema con unos adolescentes, mi esposa y yo nos sentamos con ellos, tratamos de solucionarlo, y el papá estaba muy molesto y me encaró, me confrontó y me dijo: usted no entiende por qué no tiene hijos. Y eran noches de llorar, eran noches de dolor. Yo puedo entender un poquito a la gente que está esperando en Dios. Mi esposa puede entenderlos aún mejor. Eran noches de decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, tú lo has prometido. Y eran noches, a veces sentíamos interminables. Llorábamos al Señor y le decíamos: Señor, hemos confiado en ti. Y Dios lo sabe, en el último año, antes que naciera mi primer hijo, mi esposa y yo hablamos para renunciar al ministerio. Y hablamos con nuestro pastor y le dijimos: ¿sabe qué? No le ayudamos así, nosotros no tenemos hijos. Y me acuerdo que en esas noches de dolor, esas noches de espera, de hablar con Dios, me acuerdo que en esas noches Dios le traía palabra a mi esposa. Y esas palabras fueron nuestra ancla, fueron nuestro sostén durante esos años. Porque Dios nos había dicho y nos había prometido que nos iba a bendecir. Un año antes que naciera mi hijo, alguien nos aconsejó adoptar. ¿Por qué no adoptan un hijo? ¿Por qué ustedes tan jóvenes, tienen fuerzas? ¿Por qué no adoptan un hijo para que le den amor y cariño? Y aunque la propuesta no era con una mala intención, yo lo sé, pero nosotros sentimos como que íbamos a traicionar a Dios, y Dios había prometido, Dios iba a cumplir. Así que decidimos: no vamos a adoptar. Pero en el último año, cuando íbamos a punto a renunciar, a dejar el ministerio, a dejarlo todo, yo te puedo entender cuando llegan momentos difíciles y quieres dejar todo. Yo puedo entender eso. Pero en ese momento es cuando el Señor siempre aparece. Cuando ya no aguantas, cuando ya estás a punto de renunciar, es cuando el Espíritu Santo te levanta de nuevo. Porque en ese último momento, entonces, el Señor respondió. Y mi esposa me dijo, una vez que fui a comer: estoy embarazada. Yo le dije: ¿estás segura que estás embarazada? Lo demás es historia. Hoy podemos gozar de tener 3 hijos en nuestra casa, porque Dios es fiel. Si Él lo promete, lo va a cumplir. Si Él lo dice en su palabra, Él lo va a hacer. Solamente espera en el Señor. No sé a quién estoy hablando esta mañana, pero el Espíritu Santo me dice que estoy hablándole a alguien. Tienes que esperar en Dios, tienes que confiar, no en tu trabajo, no en tus recursos, no en tu dinero. Espera, si Él lo prometió, Él te lo va a dar. No tengas miedo, créele al Señor y Él lo va a hacer. Los momentos más difíciles, de más riesgo en nuestra vida, es cuando o tenemos todo o no tenemos nada. Cuando tenemos todo, tenemos el riesgo de olvidarnos de Dios. Tenemos el riesgo de abandonar todo y encariñarnos y amar las bendiciones más que al que bendice. Amar más el dinero, amar más la fama, amar más el ministerio más que al que bendice. Y cuando no tenemos nada, también es mucho riesgo. Hay gente que dice: no, yo de pobre para no separarme de Dios. Mentira. Muchos pobres no buscan a Dios. Son los momentos más débiles, cuando no tenemos nada, porque entonces tomamos decisiones equivocadas. Alguien que no tiene dinero, no tiene para comer, toma un trabajo que lo hace que se aleje de Dios, que se olvide de los servicios, que se olvide de los ministerios, y dice: es una bendición de Dios. Se equivoca. No esperó en Dios. Espera en Dios la respuesta correcta. Ni te apresures porque no tienes nada, ni te asegures tanto porque tienes todo. No. Que tu fe y tus ojos no dejen de mirar a Cristo Jesús.
Así que el pueblo de Dios, Judá, Josafat, se sienten confortados por la palabra de Jaziel. Salgan a pelear, dijo Jaziel, salgan, vayan, peleen, porque la guerra no es de ustedes, es de Dios. En los tiempos difíciles confíe en que Dios va a pelear sus batallas, hermano. Usted nada más ore, clame a Dios y haga lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Había una hermana con un trámite migratorio, y usted sabe, migración y esos oficiales a veces se ponen bien difíciles. ¿A cuánto les ha tocado hacer un trámite donde uno no quiere ir y están así, se pone uno nervioso? Y dice la hermana que fue a hacer ese trámite migratorio y ella necesitaba que en 15 días le llegara un documento porque ella tenía que hacer algo importante. Y fue con el oficial y le dijo, mire oficial, necesito que me ayude. Y le dijo, mire, aquí no se le da preferencia a nadie. Y aquí toma mínimo 60 días, en 2 meses le va a llegar eso. Dijo, no, por favor, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y ella sabía, ella era una necesidad genuina. Así que se fue a su casa y se puso a orar. Le puso, Señor, pues yo no conozco a nadie, yo no sé aquí nadie de este país, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el jefe de los oficiales de inmigración también, Señor. Y empezó a orar y todos los días oraba y esperaba en el correo, iba y abría el correo. Señor, yo sé que me vas a contestar. Y oraba y clamaba. Ella dejó que Dios peleara su batalla por ella. Así que sorpresivamente, dice ella, antes de los 15 días le llaman por teléfono. Es una historia real. Y le llaman de la oficina de migración y le dicen, la oficial fulana de tal quiere verla mañana sin falta. Dijo, gloria a Dios, pues ya está. Ella iba confiada. Así que llegó a la oficina y le dan los sellos y todo, y ahí están sus papeles. Y ella dice, bueno, está bien, pero quiero saber qué pasó. Era curiosa la hermana, ¿no? Como algunas de allá afuera, digo, no hay que de entrar allá afuera. Era curiosa, quiero saber qué pasó, dijo. Entonces trajeron a la oficial, a la encargada, y bueno, llegó allí y le dijo, oiga, gracias, yo quería agradecerle, pero ¿qué pasó? Le dijo, mire, no le voy a explicar mucho, pero su nombre me aparecía en todos lados. En la noche yo quería dormir, tenía sueños y le veía la cara a usted. Y sus papeles aparecían en el escritorio y salían por acá y salían por allá. Y ya mejor dije, voy a darle trámite a esa señora para que me deje en paz y me deje dormir. Gloria sea al Señor. Dios pelea nuestras batallas, hermano. Tenía pesadillas la oficial. Quiero mis papeles. Dios pelea nuestras batallas. No es tuya la guerra, es de Dios. Deja que Él pelee por ti. Ora al Señor, pídele a Dios y haz lo que Él te dijo que hicieras, porque Dios le da instrucciones al pueblo. Vaya conmigo al versículo 16 y 17. Fíjense lo que le dice Dios al pueblo. Estas son las instrucciones que Dios le da al pueblo. Dice, mañana, o sea, la guerra es mía, pero ustedes también tienen que hacer algo, ¿verdad? No están muy bonitos como para que estén ahí, ¿verdad? Tienen que hacer algo. ¿Sí? Dice, la guerra es mía, pero van a hacer algo. Y les dice Dios, mañana ustedes van a descender contra ellos. Y les dice, hasta le dice por dónde van a subir ellos. Versículo 17. Y ahora ahí dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. O sea, estén en sus puestos. Estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Amén. O sea, hay que hacer algo. La oración es la base. El clamor a Dios es la base. Usted y yo no podemos vivir sin oración. Un cristiano que no tiene una vida devocional diaria es un cristiano en riesgo de morir. Un cristiano que nada más ora en la iglesia o lee la Biblia en la iglesia es un cristiano que no va a vencer. Usted necesita tener tiempos de oración en su casa. Usted necesita tiempos para buscar a Dios. Un ministro que no ora es un ministro vacío que no va a dar nada. Un pastor que no ora o que nada más lee la Biblia para cuando va a dar sermones o mensajes, es un pastor que no va a dar nada.
Usted y yo tenemos que buscar a Dios todos los días, orar. La oración es la base, hermano. ¿A cuánto le gusta orar? Amén. Gloria a Dios. ¿Es difícil la oración? Sí lo es. No le voy a decir que es fácil. Te dobla sus rodillas y ya empieza a quedarse dormido. ¿A cuánto les pasa eso? Ah, mira, aquí hay unos honestos, ¿verdad? Otros son muy espirituales, ¿verdad? A mí me pasa también, a veces. Estoy muy cansado, doblo mis rodillas, empiezo a orar y empiezo a soñar. Me pongo de pie y empiezo a orar de pie. Ah, no, el sueño no me va a ganar. Yo tengo que platicar con mi Dios. Usted y yo tenemos que buscar la oración. La oración es la base de todo. Pero no nada más es la oración. Hay quienes se quedan con la oración. ¿Qué hacemos para ganar almas? Vamos a orar, vamos a orar. Y nomás están ore y ore y ore. Hay que orar, pero también hay que evangelizar. Amén. Hay que orar, pero también hay que amar. No se oye el amén muy fuerte. Hay que orar, pero también hay que perdonar. A esta le va a gustar más. Hay que orar, pero hay que ofrendar. La oración es la base, pero también hay que hacer otras cosas. La Biblia dice, ayúdate que yo te... ¿Ayúdate qué? Ah, ¿verdad? Se despertaron algunos. La Biblia no dice eso. Pero el ayúdate que yo te ayudaré es un buen principio. Aunque no esté en la Biblia, pero es un buen principio. Confiamos en Dios, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Amén, hermano. Oramos, no deje de orar, no deje de clamar, pero también tenemos que hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Entonces, cuando Josafat escuchó que Jaziel les da esta palabra de parte de Dios, Josafat la cree. Josafat no dijo, a ver, Jaziel, ¿cuánto tiempo has orado? Porque yo no te he visto últimamente. O no le dijo, a ver, Jaziel, ¿realmente esto es de Dios? No, él confió en la palabra de Jehová. Usted tiene hoy esa responsabilidad. Yo ya le hablé la palabra de Dios, es responsabilidad de usted si la cree o no la cree. Pero dice la Biblia que Josafat confió. Así que dice el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Oh, gloria a Dios. Fue una actitud de confianza de parte de Josafat. Fue una actitud de decir, yo creo esa palabra. Yo creo que Dios va a pelear por nosotros. Así que Josafat hace esto. Postrarse en tierra o postrarse era realmente arrodillarse y poner su cabeza así. ¿Sí me ven? Y entonces Josafat está así. Ya me estoy despeinando, pero está así y está diciendo, Dios, te doy gracias porque creo tu palabra. Dios, te doy gracias porque nos vas a salvar. Dios, te doy gracias porque tú eres todopoderoso y estás con nosotros. Dios, te doy gracias, te alabo. Y ahí está Josafat postrado, adorando y dándole gracias a Dios. Y de repente levanta la mano. Y entonces los levitas, versículo 19. Y se levantaron los levitas. Aquí tenemos unos levitas. Amén. No dijeron amén ni nada, se quedaron así. Aquí tenemos unos levitas. Ahí más o menos ya. Y se levantaron los levitas, los músicos, los cantantes, los cantores se levantaron de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Con voz qué? Ay, más o menos, con miedo, débil. No, con voz fuerte y alta. Voces se levantan los levitas y empiezan a cantar, porque para siempre es su misericordia. Y está Josafat humillado diciendo, Señor, te doy gracias porque nos vas a librar. Y los levitas están cantando, porque para siempre es su misericordia. Y las trompetas se oían y los instrumentos se oían, y se empezó a mover el Espíritu Santo de Dios, porque la victoria es del pueblo de Dios siempre, hermano. La victoria es tuya, siempre será tuya. Hay un ambiente de seguridad, hay un ambiente de fe, un ambiente de creer la palabra de Dios. Así que Josafat está postrado y todo el pueblo está postrado y los levitas están de pie con sus trompetas glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, aleluya, hermano. Yo no sé por qué prueba estés pasando o vayas a pasar, pero lo que sí estoy seguro es que Él te va a dar la victoria si tú crees en su palabra. Si tú crees que Él puede hacerlo, si tú crees que Él es todopoderoso.
Aleluya. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Oh, yo siento la presencia de Dios en esta mañana.